Entonces de repente me llegó un correo de Harvard que decía, ya está la decisión disponible, y yo, pero yo estaba en clase, ahí en el computador. Cuéntanos. Entonces, no, yo me puse nerviosa y pues los chicos a los que le estaban dando clase estaban trabajando en el libro y yo no me aguanto. Y yo prendí ahí la plataforma y abrí y salían unos confetis así Ya. en la pantalla y yo, ¡ah! Eso es como lo primero que uno ve y luego congratulations, ya uno el resto no lo lee, ya como Ya. que sí, pero yo no podía celebrar porque estaba dando clase y me daba pena decirles como que pasé a Harvard. Entonces yo me Ya. como que, ¡ah! Y esa emoción, pero no podía hablar. Perfecto, entonces mira, primero que nada, pues bienvenida, sí, muchísimas gracias como siempre a los chicos de la mentoría Gracias. por su tiempo, por colaborar aquí. Y el día de hoy, no que las otras llamadas no sean una llamada especial, sino que hoy realmente consideramos una llamada especial ya que hemos alcanzado contigo una marca medio interesante para nosotros y para ti también, ¿no? Y vamos a conversar sobre eso en esta clase el día de hoy. Sí, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde eres y qué es lo que tú, dónde te aceptaron y ahí nosotros vamos conversando y vamos entendiendo todo ese proceso. ¿Te parece? Bueno, gracias por invitarme. Mi nombre es Paula Lizarazo, soy de Colombia y recientemente fui aceptada en la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard, nada más y nada menos que la Universidad de Harvard, ¿no? Es un objetivo que nosotros venimos siguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Solo que sabemos lo difícil que es ser aceptado en esas universidades, sabemos lo complejo que es justamente llegar a ese punto que hemos llegado contigo, ¿no? Y nos da mucho gusto que tú seas nuestra primera alumna en esa gran universidad, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en detalles sobre eso. Cuéntame un poquito, ¿cuándo nació? Pues vamos entendiendo un poco para que los chicos se vayan identificando y mostrando todo ese lado natural de si tú te sentías confiada para entrar a Harvard o no, cosas por ahí. Vamos conversando sobre eso para que los chicos se sientan bastante identificados, ¿no? ¿Cuándo nació en Paula esa sensación de decir, voy al extranjero? ¿Y cuándo nació en Paula esa sensación de, no solo voy al extranjero, sino voy a buscar una de las mejores universidades en el extranjero? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en el 2017 yo hice un programa de Work and Travel Uh-huh. y me quedó gustando muchísimo Estados Unidos, la cultura. Entonces decidí que quería volver, pero decidí que la próxima vez que fuera a Estados Unidos sería como estudiante, no en otro intercambio, porque yo quería ya terminar mi carrera. Yeah. Eh, pero no había considerado pues qué universidad. De hecho tenía un objetivo de estudio diferente, como sí, no había definido muy bien lo que yo quería, solo sabía que Yeah. quería irme. Y luego, como en el 2000, yo creo que 2019, 2018, 2019, leí un libro que Uh-huh. es el libro de la biografía de Michelle Obama. Yeah. Y en el capítulo 5 de ese libro, ella contaba pues ella contaba toda su vida, ¿sí? Que ella había crecido, que no tenía mucho dinero y todo esto, y que de repente había querido ir a una universidad, creo que era Princeton, Yeah. y ella tuvo como una conversación con la persona que la aconsejaba, esos consejeros de cada colegio, y el Uh-huh. consejero le dijo, I don't think you're Princeton material, yo no creo que tú seas Yeah. indicada para Princeton, y que ella eso como que la golpeó mucho, Uh-huh. y ella como que se determinó tomó esa determinación de ahora sí lo consigo, porque me dijeron que no Yeah. podía. Uh-huh. Entonces la manera en que ella contaba eso a mí me inspiró muchísimo, Uh-huh. porque, no sé, tuvo como un efecto muy, muy importante en mí. Y ahí me nació la idea de que yo podía. O sea, si yo había leído eso, ¿por qué yo no lo iba a hacer? Entonces, pero tampoco fue como en ese momento la decisión, sino solo como ese deseo en el corazón, como que Yeah. algún día puedo hacerlo. Luego, bueno, yo seguí trabajando, me gradué, adquirí experiencia, pero todo ese tiempo venía preparándome para estudiar en el exterior. Sí, No que en tenía algunos Harvard. obstáculos como el dinero y todo eso, pero venía preparándome con el inglés, con todo. Uh-huh. El inglés lo estudié durante la carrera y lo intenté certificar. La Uh-huh. primera vez no pude, tuve Uh-huh. obstáculos ahí porque hubo problemas técnicos, yo también me desesperé, perdí la plata. Yeah. Luego hice un segundo intento con otro TOEFL cuando apliqué a Fulbright, que no gané. Y Yeah. ese TOEFL ITP me di cuenta después de que no me servía realmente, Uh-huh. o sea, solo me servía como para Fulbright. Uh-huh. Y entonces, pero ahí sí pude certificar el C1, entonces ya estaba feliz. Y luego ya con eso me sentí como más confiada, descubrí que no quería TOEFL, sino que quería IELTS y Yeah. lo certifiqué con el IELTS y bien. Y también a lo largo de todo ese tiempo como que trabajaba en los ensayos. Entonces al principio yo intenté hacer un proceso de aplicación, pero para una carrera, una maestría enfocada a la enseñanza del inglés, que fue mi carrera. Pero después me di Yeah. cuenta que eso no era lo mío. Entonces, pero eso fue con la experiencia que adquirí trabajando, ¿sí? Uh-huh. Y empecé a aprender de otras áreas y me di cuenta que a mí siempre me había apasionado mucho la psicología junto con la Yeah. educación.
Entonces encontré varias cosas que me interesaban ahí y luego me fui por un lado que fue como la educación informada sobre el trauma. Ya. Y empecé a investigar sobre eso y lo que aprendía lo iba poniendo en práctica en el aula con mis estudiantes. Entonces ahí fue cuando decidí que realmente sí era lo mío y que quería hacerlo. Y pues eso también encajaba mucho como con mi historia de vida y todo. Entonces como que ya tenía todo muy claro, ya tenía el inglés. Y en ese mismo proceso, en algún punto, empecé a buscar las universidades y empecé a mirar opciones, busqué como por mejores escuelas de educación, mejores escuelas para psicología, leí mucho y yo me acuerdo que yo buscaba mucho en la página de Harvard cuando quería encontrar como información así como muy confiable. Entonces de repente empecé a explorar y me dio curiosidad, empecé a explorar la página y encontré maestrías interesantes. Primero me llamó la atención una de mente, cerebro y educación, que fue con la que apliqué a Fulbright y luego me di cuenta después de haber aplicado que no existía ya, que ya había pasado. Entonces apliqué a una maestría fantasma y después encontré a la que apliqué esta vez y ese fue como el proceso de llegar a Harvard, de listo, quiero esta carrera. Perfecto, entonces para ir resumiendo, tú comenzaste en el 2017 con tu programa que no es académico, ¿no? Pero que te llevó al extranjero. Después de eso, estos puntos son importantes, ¿no? No sé si tú has visto el video de Steve Jobs, del Connecting the Dots, viendo todos los puntos atrás de cómo fue hasta llegar a donde tú llegaste, ¿no? 2018, 2019, tú te inspiras en una historia de un libro, ¿no es cierto? Biografía de Michelle Obama. ¿Qué año postulaste a Fulbright y no te dieron? El año pasado. Sí, el año pasado. ¿Ya fue con la comunidad de intercambio o no? No, ahí fue cuando decidí entrar a la mentoría, cuando vi que perdí. Perfecto, vamos a ver esa parte. Ahí tú decides aplicar a una maestría que no era lo tuyo, que tú eres profesional en el área de inglés. ¿Cuál es tu opción? Licenciada en inglés. Licenciada en inglés, y de ahí tú vas y descubres que no es eso lo que quieres y decides cambiar y todo eso se va encajando en tu historia de vida y te gusta algo relacionado con la psicología. Qué interesante de aquí, porque yo quiero ir recalcando todos estos puntos, porque muchas veces cuando la persona va a decir, no sé, quiero cambiarme de carrera, no sé, cambiarme de carrera, ir a Harvard, es como que ya desanima, ¿no? Pero tú en cambio acá, mucho más animada, mucho más dispuesta y consiguiendo eso, no solamente en una universidad, digamos así, de cualquier universidad, sino de una excelente universidad. Entonces, ahí tú encuentras la maestría y llegaste a Harvard, ¿no es cierto? Y ahí no te dieron Fulbright, estamos hablando del 2020, más o menos, ¿no? 2020, 2021, por ahí. Y ahí, ¿cómo fue que tú llegaste a parar con nosotros? ¿No? ¿Cómo apareció Marcel en modo anuncio? ¿Llegaste? ¿Te recomendaron? Cuéntanos un poco ya para ir encajando las piezas. Pues recordando ahora, una amiga me lo recomendó porque un amigo de ella había ganado una beca. Yo no sé si él estuvo con ustedes, pero creo que él ganó una beca para Estados Unidos, también para Harvard, Boston. Él estuvo en una mentoría y ella me dijo que había personas que enseñaban cómo ganar becas y que una de esas personas era Omar Llerena. Ella como que seguía la página, pero ella nunca estaba en una mentoría. Entonces yo empecé a seguir la cuenta de Instagram y me pareció muy chévere, pero duré varios meses como en decidirme. Y creo que empecé como en agosto, me parece que en agosto, cuando supe de la decisión negativa de Fulbright, como que dije, listo, este es el momento y voy a invertirle a eso porque sé que me va a generar algo más grande. Y pues me metí. Perfecto, o sea, tú ya venías a decidir y dijiste, bueno, no lo conseguí, ahora voy a buscar un poco de ayuda. O sea, tú ya, no fue tan difícil la decisión, ¿no? Tú participaste en nuestros eventos gratuitos sobre cartas de invitación, ¿sí? 2 veces. 2 veces. Entonces ahí tuviste, y después de uno de esos eventos decidiste entrar. Sí. Perfecto, entonces ahí tú entraste a la mentoría y decidiste, bueno, seguir más o menos en agosto de 2021. Y tu mira ya estaba en Harvard, ¿verdad? Tu mira ya estaba en Harvard. Y perfecto, y cuéntanos cómo fue en ese trayecto de mentoría ya para ir llegando a esa universidad. ¿A cuántas becas tú postulaste con nosotros y qué es lo que tú postulaste con nosotros? Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, pues la mentoría, bueno, yo empecé, hice el workshop y ahí estaba la opción de meterse a la mentoría. Entonces ahí aproveché, empecé y yo me acuerdo que al principio compré una agenda que era especialmente para la mentoría, pues estaba bastante motivada y eso me motiva mucho, tener un libro, una agenda especial. Yo compré la agenda y yo me acuerdo que escribí con claridad como el objetivo y la fecha del objetivo. De hecho, la tengo acá. Bueno, puedes mostrar, eso es súper interesante, ¿no? Y aquí puse la agenda, fecha de inicio de la mentoría, sí fue en agosto. Objetivo, conseguir una beca y la fecha límite para conseguir esa meta era mediados del 2022. Wow, entonces... Y eso fue en la primera página y ahí empecé como a estudiar la mentoría. Yo no podía asistir a clases, solamente fui una vez porque yo trabajaba todo el día. Entonces yo llegaba y lo que hacía era que en el espacio del almuerzo, en el trabajo o en la noche, yo llegaba y estudiaba y tomaba notas. Y creo que hice como los primeros 2 o 3 módulos tomando notas de todo.
y también estuve pendiente del comentario, del material en Instagram, y recuerdo que la mentoría solo permitía como un proceso, ¿no? Pero entonces lo que yo hacía era poner el proceso, o sea, con la mentoría yo llevé el proceso de Harvard, que era el más difícil, y de Harvard, como que de la mano de ese proceso llevaba el de Vanderbilt, que era mi segunda opción. Yo apliqué a 2. Perfecto. Y después pues vi la necesidad de meterme a otra cosa más específica de Harvard. Perfecto, entonces ya vamos a entrar a esas ayudas. Entonces, ahí, ¿cómo te fue con la oportunidad de Vanderbilt? ¿Cómo te fue con eso? ¿La conseguiste, no la conseguiste? ¿La oportunidad cuál, perdón? La segunda oportunidad que postulaste a Harvard y otra más en Vanderbilt, dices, ¿no? Sí, esa también me la gané. Esa fue la primera que me anunciaron a principios de, como el 4 de febrero, me llegó el correo de que sí había conseguido la admisión con una beca del 50% en la matrícula. Pero aún así quedaba mucho que no cubría. Entonces, pues fue como la celebración gigante. Esa fue la mayor celebración porque fue la primera noticia. Pero entonces luego fue, ¿no?, como ¿y ahora qué? Sí. Perfecto, y esa fue una positiva. Entonces, prácticamente nosotros te acompañamos en el proceso de Harvard. Mira, yo me acuerdo haber revisado tus documentos, pero son muchos documentos, muchos chicos. Además de Omar, de la comunidad de intercambio, ¿revisó alguien más tus documentos o no? ¿Hubo otro mentor o solo fue Omar? Sí, hubo una mentora de algo que se llama la Fundación Colombia Harvard, no, algo así, Colombia Harvard, algo, Asociación Colombia Harvard. Ellos tienen una mentoría especial que le permite a los estudiantes colombianos como capacitarse más para aplicar a Harvard, como para quitar ese gap, ese espacio grande que hay entre Colombia y Harvard que casi nadie puede. Ellos le ayudan a uno y es gratis. Wow. Pero entonces es una aplicación como si fuera una beca, o sea, a uno le toca aplicar a ese programa, lo seleccionan a uno, hay que estar pendiente de las fechas. Y yo no sabía, y yo lo vi porque seguía la página en Instagram, la cuenta, y eso salió, y yo me acuerdo que en esos días yo estaba muy preocupada porque me di cuenta que necesitaba como alguien de Harvard que corrigiera ciertas cosas en específico, ¿sí? Y yo no tenía dinero, que eso vale como $200 la hora. Entonces yo estaba pensando qué hacer y me salió eso, entonces yo, uy, no, y era el último día, yo me acuerdo que era el último día, y yo aproveché y allá me puse y como la noticia, y eso fue también buenísimo. Perfecto, fue muy bueno, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, ¿no? Y es interesante, ¿no? Yo digo, tal vez ese tipo de profesional que va a ayudarte con $200 la hora, tal vez nosotros vemos muy caro, ¿no? Pero tal vez tú dices, no, pero esa universidad son personas con un conocimiento súper específico y entonces tal vez eso vale la hora de ellos, ¿no? Solo que ahí tú dices, perfecto, pero yo no tengo para pagar ese. Sí, yo no lo tenía en el momento, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, bueno, y ahí cuéntanos, de ahí tú, para llegar a Harvard, vamos a entrar un poco en la universidad, ¿cómo crees que la mentoría te ayudó? ¿Tú sientes que fue más la revisión de documentos? ¿Fueron los dos? ¿Fue la parte de la mentoría, mentalidad? ¿Cómo tú defines que la comunidad de intercambio te ayudó en esto? Yo creo que fue todo, pero siento que lo que más me ayudó fue el contenido que está en la plataforma, porque personalmente fue lo que yo más aproveché. Yo me acuerdo que yo sacaba como mucho contenido, mucho provecho de los videos, y eso me sirvió mucho para cambiar la mentalidad. Creo que la mentalidad que tenía antes de empezar la mentoría, con la que pude desarrollar al final, hay una diferencia muy grande, porque uno aprende como a ser más proactivo, a ser, no sé, es un cambio grande. Hay una Paula antes de la mentoría y una Paula después de la mentoría. Sí, y creo que la mentalidad es lo más importante en ese tipo de cosas, porque uno puede decir, listo, sí, yo aplico, pero a mitad de camino uno se puede quedar, no, es que yo no soy capaz, es que no me alcanza la disciplina, es que poner excusas, ese tipo de cosas que son las que uno aprende en la mentoría. Entonces, para mí lo más valioso fue todo el contenido que está ahí, aparte de las becas, tiene mucho. Y las revisiones también me ayudaron mucho porque era como el ojo de otra persona, la percepción de otra persona, diciéndome cómo lo puedo arreglar, ¿sí? Porque uno escribe y uno cree que todo está bien, y no. Luego uno mira y el otro dice como que no, arregle eso. Entonces eso me ayudó mucho también. Confiabas en las correcciones que hacíamos, decías, ¿será que vale? ¿Será que sí? Tiene razón, sí, razón. Claro. Porque me imagino que tus ensayos, yo recuerdo un poco tus ensayos, recuerdo tu carta de recomendación también, ya venían un poco medio bien elaborados, ¿no? Las correcciones no fueron tan profundas, ¿no es cierto? ¿O sí fueron profundas? No me acuerdo. Creo que algunas partes no tenían tantas correcciones, otras sí.
Y la parte que más me costó fue como la de mi historia personal, porque el otro lo tenía más claro. O sea, lo otro a partir de la mentoría lo desarrollé claro, como los objetivos, el punto A, el punto B. Pero entonces ya cuando llega el momento de la historia personal, difícil. Eso es lo que lleva tanta edición, conectar todo. Conectar las ideas. Y me parece súper interesante. Y mira, a nosotros cuando llega una de las revisiones de nuestras manos, independientemente de la universidad, colocamos todo de nosotros, ¿no? Para que salgan muy bien esos documentos y pues los mismos generen ese objetivo que es la beca, ¿no? O la aceptación en la universidad. Sin embargo, también cuando ya llega un documento y el estudiante dice, pienso postular a Harvard, también nos ponemos a pensar y nos decimos, no, wow, o sea, vamos también a colocar todo de nosotros para ver cómo ayudar a esa persona para que realmente sea aceptada, ¿no? Y ahí también de nuestro lado viene un poco así como que la falta de confianza, de decir, caramba, pero aún no, Omar no fue a Harvard, aún no ayudaste a ningún estudiante en Harvard, ¿cómo puedes ayudar? Entonces yo también con esa falta de confianza en nosotros mismos, decía, perfecto, entonces voy a ayudar de un chico que sí fue a Harvard, voy a conversar con él y voy a entender cómo son esos procesos y perfecto. Y después yo vi, cuando comencé con él, que los procesos eran bien naturales, bien como los procesos de cualquier otra beca, ¿no? Y vamos a entrar un poco a esa parte. Entonces, perfecto, mire. Ahora entremos justamente a esa parte que acabo de comentar, ¿no? Cuéntanos qué hay que hacer, cómo se postula Harvard, porque esto es tan, digamos así, está tan lejano de un estudiante latinoamericano, Harvard, como dices colombiano, Harvard, está tan lejano eso de ahí, que muchas veces el estudiante ni siquiera se toma el trabajo de revisar la página web y ver que todo es online o tal vez el día físico. Se ve tan lejano eso que ni siquiera el estudiante quiere intentarlo. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona ese proceso, qué hay que enviar, y de ahí nosotros vamos entrando un poco más a detalle sobre eso. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, creo que el primer paso es certificar el inglés. Digo el primer paso porque es un proceso que comienza de muchísimo antes. En mi caso empezó cuando empecé la carrera, a los 18 años. Tengo 25, entonces llevo mucho tiempo aprendiendo. Pero hay gente que dura 2 años, 3 años. Entonces es el proceso de aprender el idioma y certificarlo. Lo que se recomienda es que sea un C1 porque es lo que le sirve a uno para cualquier cosa, pero creo que un B2 alcanza. Harvard pide 7.5, 7.5 en el IELTS, en el TOEFL no sé cuánto, porque yo no lo miré. Entonces eso es lo primero. También creo que es importante, bueno, lo que usted siempre dice de tener experiencia, porque eso es lo que le permite a uno identificar los objetivos y qué es lo que uno de verdad quiere hacer. Entonces eso también es súper importante. Ya después revisar si uno encontró que Harvard es la universidad a la que uno quiere aplicar, que se ajusta realmente a los objetivos, que a uno le gusta la cultura, todo, porque son muchos factores que hay que revisar al momento de elegir una universidad. Entonces listo, como que ya quiero Harvard, entonces ¿cuál es el programa que quiero? Entonces mirar el programa, analizarlo muy bien. Y cuando ya uno esté súper convencido, ahí sí mirar cuáles son los requisitos de admisión. Ahí dicen como con claridad cuáles son los requisitos, que normalmente son los mismos que para las demás universidades. Es un statement of purpose, que es como la carta de motivación, 3 cartas de recomendación, 2 o 3 cartas de recomendación me parece, el inglés, el transcript de notas, el certificado de notas. Creo que eso ya es como lo más grande, lo demás son como requisitos de documentos. Pasaportes, esas cosas, ¿no? Ajá. Y en cuanto a la carta de motivación, ellos dan una pregunta específica. Es lo mismo que en todas las universidades, realmente. Ellos dan su propia pregunta. Y la pregunta de Harvard eran tres partes de la pregunta, que era básicamente lo que enseñaba la comunidad del intercambio. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué el programa? Y había otra. ¿Por qué tú en presente, pasado y futuro? ¿Por qué el programa? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Qué vas a hacer con el programa? Algo así. Bueno, esas eran más o menos las 3 secciones. Entonces, ya con eso creo que es muy importante leer muchísimas veces el programa, analizar la escuela en específico, porque lo que yo aprendí fue que Harvard, si bien es una universidad, cada escuela tiene como su autonomía. Entonces, cuando uno va a aplicar a la universidad, uno tiene que considerar que está aplicando a la escuela. Entonces, analizar esa escuela. Lo que yo hice fue empaparme muchísimo como el contenido de ellos. Algo que me sirvió fue algo que aprendí en la comunidad del intercambio, que fue que pues eso se me grabó mucho, como que los que están en las universidades top o en otros países que representan una dificultad grande están como en una frecuencia muy alta, no sé cómo se dice, una frecuencia muy alta. Y nosotros, frecuencia de comunicación. Entonces lo que uno tiene que hacer es llegar a esa frecuencia. Entonces lo que yo hice fue mirar muchos videos en YouTube, que al principio eran muy difíciles porque habla muy rápido y todo, ya después uno se acostumbra. Mirar videos en YouTube, leer mucho la página, muchísimo contenido, buscar las investigaciones de ellos, analizar las personas, los profesores y sus investigaciones, buscar con qué profesores quiero trabajar,
todo eso y anotar, y con eso yo llené la agenda, entonces yo iba anotando todo. Wow. Y algo que me sirvió muchísimo, que es algo que recomiendo, aunque suena un poco extraño, es que, un momento, voy a conectar acá. Está desconectado. No te preocupes. Que algo que me sirvió mucho es que yo recuerdo que busqué una página, hay una página de Harvard, un lugar, un espacio en el que dice ¿qué buscamos de los estudiantes? Perfecto. Literalmente se llama así, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y entonces ahí hace un montón de preguntas. Dice, por ejemplo, ¿te has estado desarrollando al máximo personal y profesionalmente? ¿Tienes una pasión y te has desarrollado en esa pasión al máximo? ¿Tienes una experiencia de vida que quieras compartir? Un montón de cosas. Entonces yo anoté eso y empecé a leerlo como todo el tiempo, como bueno, esto es lo que están buscando. O sea, anoté eso y empecé a pensar yo cómo respondo a esas preguntas, o sea, yo qué tengo para dar. Y me di cuenta que eso que ellos estaban buscando era como la llave para el ensayo. Entonces lo integré en el ensayo. Y lo mismo como con afirmaciones, como de un análisis muy, muy profundo de qué busca la universidad, qué quiere la universidad, cómo son los que ya lo han logrado y cómo yo puedo convertirme en eso para que cuando vean el ensayo digan, pertenece acá. Eso es lo que queremos. Perfecto, entonces mucha proactividad. Me da mucho gusto que justamente lo que hemos tratado en la mentoría de la comunidad de intercambio te ha ayudado, pero este punto es sumamente importante, que tú fuiste un poco más allá de lo normal, ¿no? Tú fuiste a ver qué es lo que buscan ellos para ver cómo yo puedo reflejarme lo que ellos están buscando y poder escribir en sus ensayos, ¿cierto? Entonces te pidieron así básicamente los documentos, statement of purpose, cartas de recomendación en inglés y las notas. Estos documentos aquí, obviamente, no, sino solo para reforzar, todos ellos fueron, en este caso, imagino que el statement of purpose ya en inglés, las cartas de recomendación en inglés, obviamente en inglés y las notas, hubo una traducción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro de esto aquí, solo para ir afirmando con los chicos, ¿no? Porque muchos de ellos preguntan, ¿apostillaste estos documentos, las notas, algo así para Harvard? Hasta ahora no. No, pues yo lo pensé, pero no sé si más adelante me lo piden. Lo único que sé es que el certificado de notas tiene que pasar por un proceso que es como comparar y para darle validez a las notas de acá con las notas de allá, pero es algo que no he hecho. No, justamente te pregunto para que los chicos vean que muchas veces para ese país no es necesario hacer esas cosas, ¿no? Entonces es importante esa parte de ahí. ¿Cuánto te demoraste haciendo tu statement of purpose? ¿Cómo fue el proceso? Porque ahí está prácticamente la beca, ¿no? Y es importante recalcar también que tú tenías buenas cartas de recomendación, recuerdo muy bien tus cartas de recomendación. Y cuéntanos un poco cuánto demoraste haciendo ese statement of purpose, después de que ya, esto incluye todo, ¿no? Incluye estudio en la mentoría, incluye qué es lo que buscamos en la página de Harvard y redacción, corrección y todo lo que está involucrado en ese documento. ¿Cuánto tiempo más o menos tienes idea? ¿Meses? Yo creo que yo empecé a hacerlo de Harvard en septiembre del año pasado. O sea, el ensayo específico de Harvard, yo creo que lo empecé por ahí en septiembre, porque en agosto empecé la mentoría, duré un poquito de tiempo como mirando videos, analizando, y luego empecé a trabajar en eso. Pero no sé la fecha específica. Pero, o sea, pareciera que duré muy poco tiempo, pero en realidad yo ya tenía como práctica antes, porque yo había tratado de aplicar a otras universidades, sino que no había avanzado en el proceso. Siempre me quedaba. Sí, pero igual mi práctica era mala. O sea, realmente yo no lo hacía bien antes. O sea, pero tú ya no comenzabas desde el inicio, ¿no? Sí, yo lo hacía, yo intentaba, pero pues... ¿Siempre te quedabas sin postular? ¿Siempre te quedabas así como que no cerrabas el proceso? Sí, yo empezaba el proceso súper animada y luego como que me desanimaba y cuando me daba cuenta ya había votado. Entonces la mentoría también me dio como me ayudó a desarrollar la disciplina, porque es como el compromiso de, bueno, yo ya invertí en esto, claro, no lo voy a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar. Y es interesante ese punto, ¿no? Porque muchas veces tú tal vez tienes todas las herramientas y solo el hecho de haber invertido en la mentoría te dices, no, ahora ya invertí, ya pagué, tengo que aprovechar. Y es como que viene con una mochila de disciplina ya solo el hecho de participar en este proceso de mentoría, ¿no? Entonces, perfecto, septiembre, y bueno, digamos que tal vez, no sé, yo voy a revisar después de acá, es interesante tener esos datos nosotros, cuándo fue tu última revisión del documento, ¿no? Pero bueno, me imagino que fue por lo menos unas 8 semanas, ¿no es cierto? Si eso demora un poco en realizar, ¿no? Sí, pues yo terminé el último borrador a finales de diciembre. Recuerdo que estaba paseando y lo envié las aplicaciones completas el 31 de diciembre. Perfecto. Y ese día le hice también correcciones. Entonces, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, postular a Harvard cuesta. ¿Hay una inscripción, alguna cosa? Sí. Sí, pero no. Ahora que me acuerdo, no. Es un application fee que puede ser esto, no sé cómo se dice, como que no se pide. La aplicación, no sé, algo así. Sí, lo eximen a uno
de la tasa de aplicación, pero hay que hacer una carta. Al principio yo pensé que me iba a tocar pues pagarlo, entonces yo me estaba preparando para eso, pero una amiga me dijo que no, que lo intentara, y yo hice la carta explicando cuáles eran mis gastos y que realmente me quedaba muy difícil pagar el gasto de aplicación. Entonces, no, ellos al otro día, se demoraron como 2 días, me dijeron que no tenía que pagar nada y ya, ahí le sale a uno en la plataforma. Entonces fue muy chévere. Perfecto, fue muy chévere. Entonces, wow, tú ni siquiera pagaste eso, ¿no? Esa es la primera vez que también generalmente pregunto porque hay que pagar. Nosotros casi siempre hemos pagado eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Y ahí, bueno, tú no decidiste, no, te dijeron que no pagues. ¿Y cómo funciona el proceso de postulación? ¿Cómo se envían los documentos? ¿Es a través de correo físico? ¿Es online? ¿Escanear los documentos? ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poquito. Es online, es una plataforma que ellos tienen. Uno empieza, ahí en la misma página dice aplica en este momento. Uno le da clic y se abre la plataforma de ellos y uno empieza como a subir, primero es información personal, es como un cuestionario cualquiera, información personal, todo, y luego le empiezan a preguntar a uno sobre extracurriculares, experiencia de trabajo, académico, todo, y en unas secciones piden ya los documentos. Entonces, las cartas de recomendación, sí, por cuestiones privadas, pues las deben enviar los recomendantes, pero ya lo que es la carta de motivación la envía uno, y uno puede irse moviendo por todas las secciones sin problema, entonces es fácil de manejar, no es nada complejo. Es todo a través de un sistema y después tú lo envías y se va, y ahí prácticamente pues a la espera del resultado que vamos a llegar a esta parte de ahí. Al momento de aplicar, al momento de enviar la documentación, después de no haber sido aceptada en Fulbright, que generalmente se podría decir que es un poco más sencillo, ¿no es cierto?, ser aceptada en Fulbright que en Harvard, son dos cosas diferentes, ¿sí? Uno es la beca, el otro es el programa, pero digamos que al haber recibido ese no y al haber enviado la postulación a Harvard, ¿cómo te sentías tú? ¿Sentías que sí, algo así, o tú decías, bueno, lo voy a enviar por enviar? ¿Cómo estaba esa confianza en ti? No, yo creo que la confianza estaba muy bien, pero fue un proceso desarrollarla, porque antes no era así. Yeah. Y creo que fue el paso más importante de todos, antes incluso de empezar la mentoría, convencerme que yo sí podía llegar a Harvard. Creo que es como sí, o sea, es lo más importante, porque si no uno puede hacer todo, pero en algún momento... Y yo siempre me repetía eso y me imaginaba eso y lo veía en mi mente, como que lo visualizaba y esa era como mi motivación cuando no tenía motivación. Entonces era como el imaginarme y decir, no, es que yo pertenezco allá y yo llego allá y llego porque llego y tiene que haber una manera y si otros lo lograron yo también. Pero era ese proceso de convencerme y de desarrollar esa confianza, y ya con la confianza uno lo logra, o sea, como con todo. Perfecto, es interesante ese punto, ¿no? Porque incluso hay en algunos lugares que hablan sobre esa autoconfianza, de tú mismo estar convencida y de ya imaginar de que tú ya estás allá, y tú hiciste algunos de esos ejercicios, ¿no? De justamente eso que ellos dicen de la autoconfianza, ¿no? Por ejemplo, mentalizarte allá. Segundo, colocar una fecha, colocar un día en el cual ya quieres conseguirlo para ir declararlo exactamente, y eso viene hacia ti, ¿no? Qué interesante que tú hayas pasado también por ese proceso. Pero aquí... al momento en que lo enviaste, entonces tú decías, sí tengo chance, o sea, había esa sensación de que decías, sí tengo chance, o sea, va a haber esa... O sea, había un miedo, pero era al mismo tiempo como una seguridad de, no, yo puedo. Pero al mismo tiempo ese miedo como, pero es un miedo que he aprendido como a querer, me gusta ese miedo. Y habías trabajado ya sobre eso, ¿no? Habías trabajado, entonces no fue una coincidencia, ya hubo mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí tú enviaste, y ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo fue esa espera? Cuéntanos un poco sobre esa espera de saber cuándo iban a llegar los resultados. ¿Cómo iba esa espera? Cuéntanos un poco. Pues yo sabía que iba a llegar en marzo, que ambas universidades iban a llegar en marzo. Entonces, pues yo ya estaba mentalizada y por eso no me desesperaba. Ya sabía, listo, en qué fecha llega. Y pues nada, como la expectativa, no sé, como esos nervios, pero la respuesta de Vanderbilt, que era mi segunda opción, sí me llegó muy de sorpresa, porque yo no me la esperaba en febrero. Y la de Harvard luego también me llegó de sorpresa porque yo pensaba que era a finales de marzo. No, me llegó a principios de marzo. Entonces, fue chévere por eso. Entonces, bueno, mira qué interesante. Tú con la comunidad, pues las dos te dieron un sí. Y cuéntanos aquí un poco, ¿cómo fue esa sensación de recibir la de Harvard, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue? Cuéntanos ese momento, ¿dónde estabas? ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas con el celular? ¿Llegó el correo? ¿Lo viste en el sistema? Porque Harvard generalmente, ellos colocan un día y una hora, y los chicos están actualizando el sistema, porque aparece en el sistema de ellos así, aceptado o no, ¿no es cierto? Lo que tengo entendido. Entonces, cuéntanos cómo fue tu caso, dónde estabas y cómo fue la reacción. ¿Gritaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues en mi caso yo era la que estaba un poquito perdida y no tenía ni idea que era ese día, entonces yo nunca actualicé nada, o sea, yo estaba en mi vida normal. Y estaba haciendo un reemplazo, era el viernes en la tarde, estaba haciendo un reemplazo en un instituto de lenguas, enseñando inglés. Y
Nada, pues yo reviso todo el tiempo el correo precisamente por eso y por otras cosas me llegan muchos correos. Entonces de repente me llegó un correo de Harvard que decía ya está la decisión disponible. Y yo, pero yo estaba en clase, ahí en el computador. Pero no mandan al correo, no te mandan al correo eso. Ellos mandan un correo, pero no dicen la respuesta, solo dicen perfecto. está disponible en la plataforma. Cuéntanos. Entonces, no, yo me puse nerviosa y pues los chicos a los que le estaban dando clase estaban trabajando en el libro y yo no me aguanto. Y yo prendí ahí la plataforma y abrí y salían unos confetis así en la pantalla y yo, eso es como lo primero que uno ve y luego congratulations, ya uno el resto no lo lee, ya como que es un sí, pero yo no podía celebrar porque estaba dando clase y me daba pena decirles como que pasé a Harvard. Entonces yo me quedé como que y esa emoción, pero no podía hablar. Entonces lo que hice fue tomar las fotos y me tomé una foto y se la envié a mis amigos. Y me aguanté hasta que salí del instituto y a contarle a mi familia y eso. Wow, qué interesante, ¿no? O sea, y de ahí tú llegaste y contaste, me aceptaron, fue todo un éxito, ¿no? ¿Qué opinan tus papás y tu familia? ¿Cómo fue esa reacción de ellos? Contentos, muy contentos. Pues mi mamá no es tan expresiva, pero mi papá sí, mi papá quedó como en shock. Contentísimo, y mi hermana no entendió. Pero pues sí, también contenta. Perfecto, ok, entonces, wow, o sea, fue... Qué pena que te tocó allá y tuviste que aguantarte, pero al mismo tiempo creo que tú no te aguantaste mucho y qué bueno que fue una buena noticia, ¿no? Porque imagínate si a lo contrario, tal vez el resto de la clase iba a ser muy triste, ¿no? Para ti. Por lo menos estabas alegre y aguantándote las ganas de contarle al mundo Sí, que había sido... fue arriesgado. ¿No? Perfecto, entonces, excelente. Y bueno, ahí ya, cuéntanos un poco, ¿no? Ahí es bien claro el mensaje, no me acuerdo. Tú eres parte de Harvard. ¿Cómo mandan ellos? Tú eres parte de Harvard. Alguna cosa así, no mandan tú eres aceptado, ¿cierto? Dice... Es algo diferente, ¿no? Es cortica, la carta es cortica. Yo creo que ellos saben que nadie lee eso realmente como de la... Pues esa emoción, ¿no? Sí, nadie lo lee. No vamos a escribir nada porque solo ven el congratulations y nadie más lee nada. Uno solo lee congratulations o we are sorry, o lo que sea que uno le diga la respuesta. Ajá. Pero dice, me alegra informarle que ha sido admitido para tal programa, Desarrollo Humano y Educación, para conseguir un estudio de tiempo completo en el año 2022-2023. Serás parte de un corte de estudiantes que traen experiencia profesional impresionante y excelente entrenamiento académico y la dedicación a la profesión de la educación. Estarás en una clase que tiene un récord de logros por los cuales has ganado tu lugar en esta clase, en esta promoción. Eso es lo que dice. Perfecto. Y bueno, vamos entrando aquí un poco ya a la parte de cuándo inician los estudios, cómo funciona ese proceso. Entonces, pues tu preparación de hace muchos años, de inglés, toda una vida dedicándose a eso, ¿no? A postulación, capacitación, todo ese proceso que tú pasaste incluso con la comunidad de intercambio. Después de eso, carta de aceptación. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, según lo que dice la carta de admisión, lo que sigue ahora es primero pagar como apartar el cupo, que son $250. No sé si eso sea con todas las universidades, pero allá es así. Entonces, eso yo ya lo hice. Eso es cuando uno decide si va a ir allá o no. Luego, lo que sigue es de aquí al 1 de junio, hacer lo que digo de comparar los resultados. Eso lo hace una organización, vale como $200. Entonces, es otra cosa que hay que hacer. Después... ¿qué más? El proceso de la visa es algo que hay que hacer desde ahorita porque pues toma su tiempo, sacar la visa F1. ¿Qué es la visa de estudiante? También, ¿no? Señor, ¿verdad? ¿Qué es la visa de estudiante, el F1 que tú comentabas? Sí, la visa de estudiante. Hay J1 y F1. J1 creo que es para cuando hay una beca, tipo Fulbright, y F1 es cuando es normalito. ¿Qué más? Los estudios empiezan en agosto o finales de agosto, principios de septiembre. Uno puede irse con la visa, puede irse hasta un mes antes, no antes de eso. ¿Qué más? Pues no sé, es que uno va como un paso a la vez, ellos le van diciendo a uno qué ir haciendo. ¿Cuánto tiempo duran tus estudios? ¿Cuánto tiempo dura el programa? El programa, sí. Ah, ok, un año. Un año, perfecto. Y bueno, ahora, en ese tiempo de ahí, cuéntanos un poco sobre, tú fuiste aceptada en Harvard, pero otra cosa son las becas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funciona ese punto, esa parte de las becas en esa universidad. Cuéntanos un poco sobre esa situación en lo que respecta a pagar, ¿no? Porque no es común, digamos así, como cualquier otra universidad de que ofrecen un tipo de becas, sino que allá es otro tipo de sistema que ellos manejan, ¿no? Yo no sé si la traducción está ok, pero se llama como que becas basadas en la necesidad, ¿no? Need basics, por ejemplo, una cosa así, ¿cierto? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, es un poquito complejo, voy a explicar lo que yo sé hasta ahora, pero Ujú, no domino completamente el tema. Eso se llama paquete financiero, financial package. ujú, Entonces, todo estudiante que está aplicando y que ha sido admitido tiene que armar su paquete financiero. El ya, paquete financiero está compuesto como de diferentes fuentes de financiación. ujú, Una de esas son las becas por necesidad, becas ujú, basadas en necesidad. Otra fuente es la beca por mérito. ujú, Otras son los préstamos, ya sea de parte de allá de Harvard o de acá de Colombia, como decir por el ujú, futuro. ujú, Y otras son los sponsorships, que es cuando ujú, alguien lo patrocina a uno, digamos un familiar. ya, Otras son los ahorros personales. perfecto. Creo que son esas, no sé. Ujú, Entonces, lo que yo he aprendido es que sí hay cierta desventaja, podría decirse, para los estudiantes internacionales un poco, ujú, porque no tienen como tantas opciones de financiación como los de allá. ujú, Entonces sí representa una dificultad, lo que yo me he ya, dado cuenta. Allá tienen muchas más opciones, digamos, de becas a las cuales aplicar de muchas cosas. Sin embargo, es posible para un estudiante internacional financiarse los estudios allá ujú, con lo que digo, un paquete financiero. No puede salir todo de una misma fuente porque sí. Entonces son muchas cosas porque es costoso. muchas cosas para poder Mm, financiarte. ¿Qué más sé al respecto? Bueno, yo estuve analizando, reuniéndome con no sé cómo se diga, personas de financiación, Ujú, de estudiantes internacionales y en general, y lo que me han dicho es que la cantidad máxima que la escuela de educación puede otorgar a un estudiante por necesidad ujú, es $19,000. Eso lo vi ya, en un webinar y me lo ujú, confirmaron. Por necesidad, $19,000. ujú, Aparte hay una opción que fue a la que yo apliqué, era aplicar como a becas, pero en realidad es como trabajo en la universidad, pero es como una ujú, beca porque da la mitad de la matrícula o la totalidad de la matrícula. En mi ujú, caso, yo solo podía aplicar a las dos que daban la mitad de la matrícula ya, para ujú, recibir una de dos. Una era sobre liderazgo y la otra era sobre, no recuerdo, un nombre extraño. Entonces, esa es otra opción. Entonces, ya, una opción es la ayuda por necesidad, que es máximo 19,000, y la otra es la fellowship, se llama así, ujú, que cubre 25,000 de la matrícula, la mitad de la matrícula, y ya, es experiencia. Ya lo demás es una opción, pero es un préstamo que da como una especie de banco afiliado a Harvard hasta $17,000 para ujú, estudiantes, pero eso ya es dinero que hay que devolver. La otra opción es Colfuturo, que presta hasta 50,000, pero también es una opción son para que devolver, ¿no? quiere, sí, es un compromiso grande. Perfecto. Entonces, por ahora lo que tengo entendido es eso. Ujú, Lo que averigüé también es que para presentarse a la visa, al parecer no tienen en cuenta como financiación el trabajo en la universidad. O sea, ujú, por más de que reciba la fellowship ujú, en la embajada, no me lo van a recibir como ujú, financiación. ujú. Entonces es algo que hay que considerar. Y ya, eso es lo que sé hasta ahora. Perfecto, y bueno, ¿no? Entonces aquí viene un poco la parte, digamos, un poco compleja, ¿no? De que, bueno, ahora hay que sacar este dinero de algún lugar y tú, me imagino que si ya pasaste por el proceso más difícil, no te vas a dejar vencer también de este proceso, has aplicado a becas y cuéntanos, ¿no? Yo sé que tú también estás aquí, también has hecho, ¿no? Buscas otras maneras de financiarse aquí y justamente poder ayudarte también de personas que, yo digo así, ¿no? De personas que también están buscando este sueño y están justamente tal vez viendo esta clase de aquí, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre eso y después yo hago también un llamado a los chicos para que puedan también colaborar en ese sentido, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué se trata. Bueno, yo tuve una idea, fue algo Uh que vi en otras experiencias de otras personas, -huh. también de Harvard. Pude ver que otras personas no tenían los recursos para llegar allá y ellos hicieron algo que se llama fundraiser, que es como una recaudación de fondos. La página se llama GoFundMe. Entonces yo leí las historias de ellos y todo, ellos ponían su historia, sus objetivos profesionales y ponían cuánto dinero necesitaban. Yeah. Entonces, y yo vi que funcionaba. Entonces tuve la iniciativa de hacerlo yo también. Puse mi historia, lo hice con mi historia personal, que fue la historia que yo utilicé para mi ensayo. Y ahí puse como las cuentas de cuánto necesito y puse el objetivo de $20,000. En realidad lo que uno necesita es más, pero recomiendan que se empiece con poco para ir subiendo la cantidad según el apoyo que haya. Entonces, ese enlace lo creé hace muy poco, hace pocos días. Y pues nada, la idea es compartirlo y recibir apoyo de otras personas para hacer realidad eso y Sí, no, y es importante esa parte ahí, ¿no? Es un sueño que tú quieres cumplir y es un sueño que varias personas que están viendo esta clase aquí, que se están tal vez motivando con esto que tú estás contando, también en algún momento van a tener que hacerlo, ¿no? O sea, sacar esas fuerzas de cualquier lugar para poder
conseguir eso que tú estás buscando, ¿no? Entonces aquí a los chicos que han pasado por la comunidad de intercambio, los chicos que siempre están por acá viéndonos, tal vez no sea difícil, ¿no? Nosotros somos una gran comunidad y yo me puse a pensar, ¿no? Digo, si tan solo cada persona donase $1 de toda nuestra comunidad, se podría cubrir sus estudios. Entonces, está en la mano de las personas que están viendo esta clase aquí, está en la mano de ustedes simplemente entrar en el enlace que va a estar aquí en la biografía, en la descripción del video, comenta ya el video y también comparte el video y principalmente entra a ese enlace que vamos a dejar acá de Paula y lee un poco su historia, mira su historia, comenta ahí también su historia y caso te nazca, caso te identifiques con esa historia, caso tú sientas también que podrías llegar a ese punto y algún día también solicitar eso de ahí, ayuda, ¿no? Colabora. Como digo, si cada uno de nuestra comunidad, somos como 200,000 personas acá en toda nuestra base de datos, si cada una de esas personas decidiese donar 50 centavos, tal vez ya se podría solucionar ese pequeño inconveniente. Pero yo sé que no va a haber esa donación de 200,000 personas, pero tú, si tú estás identificado con eso de ahí, mira, puedes hacerlo, entra en el enlace, comenta acá. Si tú no puedes hacerlo, distribuye ese enlace, coloca en los grupos de WhatsApp. Alguna persona se va a identificar con esa historia, mándale este video que nosotros estamos haciendo aquí, que el objetivo es justamente acá poder llegar a una marca que Paula necesita para poder alcanzar ese sueño, ¿no? de estudiar en el extranjero sin la necesidad de tener que endeudarse bastante, ¿no es cierto? Entonces, saben, chicos, acá abajo va a estar un enlace, ustedes lo pueden revisar y también ustedes pueden ahí hacer sus donaciones para poder alcanzar esta meta, ¿no? Nosotros iremos haciendo un seguimiento de cómo va esta parte acá. Paula, cuéntanos de aquí, hay varias personas que están aún viendo esta clase de aquí, están viendo esto que estamos hablando en este momento. ¿Cómo decirles que ellos no se den por vencidos? ¿Qué es lo que ellos deberían hacer para poder no darse por vencidos en este proceso? Yo veo que eres una chica que tiene mucho entusiasmo, te defines metas, dejas todo claro y no te dejas vencer, ¿no? Esta misma acción que tú haces, ¿no? De voy a generar un enlace para poder encontrar las maneras de financiar esto de aquí, hace de ti una chica que ya va un poco más allá de lo normal, porque el 98% de las personas van a decir, no quiero hacer eso, no voy, pero tú no, al contrario, muestras nuevas formas, ¿no? Me llamó la atención eso de ahí porque nosotros nunca lo habíamos hecho y ahora que lo estaba leyendo me parece súper atractivo. De hecho, creo que si nosotros somos nosotros somos una comunidad, si realmente estamos así como comunidad, creo que gracias a esa iniciativa que tú nos muestras, se puede ayudar a varios estudiantes, ¿no? Es tan solo, como digo, cada uno de nuestra comunidad donar $1 y se puede ir haciendo varias cosas en ese sentido y nosotros vamos a ver la manera de intensificar esas cosas porque me pareció súper interesante. Cuéntanos ¿qué le dirías a una persona que, independientemente si quiere ir a Harvard o a otra universidad del mundo, cuéntanos qué le dirías para que no se dé por vencido? ¿Cómo sería ese? ¿Cuál sería ese mensaje? Creo que son varias cosas. Quizás la más importante es que hay algo que uno hace todo el tiempo y es uno mismo descartarse de las oportunidades antes de intentarlo, o sea, antes de siquiera ponerse frente a otros, uno mismo ya se rechazó. Entonces yo aprendí eso por una frase que vi en Instagram y se me quedó grabado, como que no te descartes tú solo, date la oportunidad. Y también tiene que ver mucho con la mentalidad, entonces es trabajar en perderle miedo al fracaso. O sea, es increíble lo que uno puede lograr cuando no tiene nada de miedo al fracaso, cuando uno no le tiene miedo a ser rechazado. O sea, desde aplicar a una beca, a una universidad, desde pedir donaciones, o sea, si no hay miedo al fracaso, ¿qué pierdo? ¿Sí? Y también es como quizás el desarrollar la habilidad de ponerse metas y cumplirlas es muy importante en cuanto a la disciplina que requiere un proceso de este tipo. Por ejemplo, uno tiene una meta grande, ¿sí? Que es estudiar en el exterior, tal carrera, tal programa para hacer tal cosa. Pero entonces esa meta se divide en muchas pequeñas y esas pequeñas se dividen en otras más pequeñitas. Entonces así se lleva el proceso. Cada semana uno va haciendo, eso fue un hábito que yo desarrollé, que fue cada semana ponerme en un tablerito las metas de la semana. Entonces 3, 5 metas de la semana y eran cosas muy chiquitas que uno dice son bobadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una meta era pedirle al profesor que me dé la carta de recomendación. Era solamente eso, pero era una meta. Entonces, todas las semanas hacer eso también va calando, porque en algún punto uno como que ya no tiene que escribirlo, porque ya sale automáticamente, y eso lo mantiene a uno yendo. Cuando ya la motivación no está, ya está la disciplina, porque uno está acostumbrado a las metas. Entonces, eso lo mantiene a uno. Entonces, son muchas cosas. Pero yo creo que todo está en la mentalidad, todo es de mentalidad. Y ese es un punto interesante lo que tú comentas, ¿no? Decir, bueno, mi objetivo el día de hoy es conseguir la carta de recomendación. No voy a hacer nada más y conseguir la carta de recomendación y tú vas sumando esas micrometas de ahí, ¿no? Algo que no te pregunté y que me gustaría preguntarte es, en este caso, es, tú ya comentas, ¿no? Tú ya comentas que tenías un C1 en inglés, lo cual es una nota sumamente atractiva, pero eso también depende mucho de tu profesión, ¿no es cierto? Porque tú eres justamente profesional en el área, en el inglés. Cuéntanos un poco aquí sobre
tu perfil académico. ¿Es un perfil bueno, excelente? ¿Tuviste siempre buenas notas? Cuéntanos sobre eso, fue un perfil más regular. Eso es una curiosidad más personal para saber si en Harvard también se puede entrar, no sé, cuéntanos un poco sobre eso. Pues a mí me iba bien en la universidad, pero no exageradamente bien. O sea, mi promedio era de 4.2 de 5. Pues era bueno, pero no tan alto. Y la nota Ya. más baja por ahí, 3.9, 3.8. O sea, me parece normal, no es exageradamente bueno. Exacto, es un 4,2/5, Sí. no es un promedio así, wow, un 4,7, un 4,9. Entonces Ujú. tampoco es un 3,5. No es que estemos Sí, criticando promedio, sino que quiero ver justamente cuánto es la nota, digamos, de corte de esa universidad. Y wow, 4,2/5, desde mi punto de vista, pues es algo que con un poco de responsabilidad se puede alcanzar sin ningún inconveniente. Entonces, fueron tus notas, 4,2/5, para los chicos que ellos estén buscando también esa posibilidad de ser de aceptados. hecho, perdón, es que recordé algo. De hecho, yo aprendí en el proceso que no sé cómo se diga, el decano de Ya. la escuela de educación, el director de la escuela de educación de posgrado de Harvard, él entró a Harvard con un promedio muy bajo, Wow. exageradamente bajo. Y hay personas que entran así, con un promedio bajo. O sea, si bien la mayoría se caracteriza por notas buenas o muy buenas, hay gente que entra con promedios bajos y ahí está la clave, que es para esa universidad y para las Ivy League, la clave es tener una historia. O sea, es muy importante. O sea, yo creo que para todas, pero especialmente esas. Ellos miran mucho la persona y las experiencias de vida. Entonces, en el momento en que uno puede tomar una historia personal y convertirla en algo que puede ser contado, o sea, ser capaz de contarlo y conectarlo, más que todo, conectarlo con el objetivo, eso ya es buenísimo. Entonces, ese es muy importante si quieren aplicar a esa universidad, tener una historia y saber contarla. Perfecto, y es interesante, ¿no? Porque justamente es lo que hablan mucho los chicos que son aceptados en Harvard, ¿no? Tomar esa historia y contarla para que te puedas identificar, ¿no? Y ya después vendrán las notas como un complemento, como parte del resto del proceso, ¿no? Excelente, cuéntanos ahora un poco, tú que eres una persona que dices que no participabas de las clases en vivo, que luego veías grabada en nuestra mentoría, y mismo así tú aprovechaste ese contenido de ahí. Hay chicos que tal vez en la mentoría entraron y por algún motivo también, digamos, tal vez desanimaron o tal vez les rechazaron y llega alguna oportunidad académica. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú tendrías para recomendar a estas personas? Que no es un problema. O sea, no estar en las clases no es un problema porque es el mismo contenido. O sea, sí es un beneficio estar ahí en vivo por hacer las preguntas, pero igual se puede. O sea, yo siempre lo tomé como si fuera un Netflix académico, o sea, una plataforma en la que uno tomaba Ya. lo que quería en el momento que uno quería. Y uno tiene acceso a un año. O sea, realmente es de aprovecharlo. Así el horario de uno sea apretado, ya sea el domingo, en el momento que uno pueda sentarse y mirar y escribir y sacar provecho, porque en realidad no es absolutamente necesario estar en vivo en las clases. Perfecto, entonces aprovecharse de ahí. Y tú hiciste una inversión. ¿Crees que vale la pena invertir en la mentoría o no? Sí, absolutamente. Fue quizás mi primera inversión grande como en desarrollo profesional. Ya, Y sí, o sea, vi los resultados a los pocos meses, no sé cuántos meses, menos de 6 meses. menos de 6 meses. Y vale muchísimo la pena, muchísimo. Y Perfecto. si se trata de la inversión en cuanto a dinero, Ujú, también vale la pena porque es que le está generando a uno una beca gigante, ¿sí? Es ujú. muchísima plata. Y si se trata de la inversión en desarrollo profesional también porque uno cambia la mentalidad, porque eso le ayuda a uno para toda la vida. Entonces, por muchos lados es excelente. Vale la pena, perfecto. Bueno, vamos a ver acá, mira, solo para ir recordando, no te pregunté esa parte ahí. ¿Hasta cuándo los chicos pueden hacer esa simulación? ¿Hasta cuándo está abierto ese link? Ellos pueden ver allá la fecha. Pues creo que no tiene una fecha límite, pero yo lo voy a tener abierto hasta agosto, que yo me vaya. Perfecto. Sin embargo, lo más urgente es antes de presentarme a la embajada y planeo presentarme por ahí tipo mayo, yo creo. Entonces, de Perfecto, aquí a allá es que entonces. necesito la mayor cantidad de plata. Perfecto, entonces chicos, de hecho, vayan haciendo aquí, entren al enlace, comenten ahí, vean cuál es el objetivo justamente en este caso de Paula, y ustedes ya saben más o menos, pues ahí hasta mayo, agosto pueden realizar sus donaciones. Entonces, mira, perfecto, mira, Paula, yo quería agradecerte aquí por tu tiempo, por ese espacio, ¿no? de compartir realmente una conversa súper atractiva, entender cómo funcionan estos procesos y ver que no es nada del otro mundo, ver que estos procesos son similares a cualquier otra beca y que muchas veces nosotros mismos, por falta de confianza en nuestro perfil y principalmente por falta de confianza en desarrollar esa mentalidad, digamos así, nosotros no conseguimos estas oportunidades. Entonces, para los chicos que quieren también iniciar por ese proceso, quieren entender cómo entrar en esa mentoría y cómo seguir y también conquistando oportunidades académicas,
La mentoría se abre de vez en cuando y para eso hay que participar de un evento gratuito. Para participar de ese evento gratuito también estará el enlace aquí abajo, ustedes pueden inscribirse y ahí ustedes pues serán avisados por correo electrónico cuando exista un nuevo evento y ustedes pues ahí deciden si entran o no entran a la mentoría después, ¿no? Entonces, Pablo, tú eres nuestro becario, digamos así, 124 y estamos muy contentos de tenerte aquí. Cuéntanos unas palabras finales ahí para los chicos. Nada, que estoy muy feliz, que este es un sueño hecho realidad y me alegra mucho y me siento honrada por la oportunidad de hablar pues en este Zoom. Y nada, que los motivo a hacerlo, que realmente no, o sea, como la idea que yo me implanté me gustaría dejársela a quien esté mirando y que en el fondo crea que tiene posibilidades, sí, o sea, no hay ninguna razón por la cual esas personas lo lograron y nosotros no, o sea, ¿cuál es la diferencia? No hay nada. Si uno realmente se convence de que puede, de alguna manera encuentra el modo de llegar allá. Entonces, sí, uno tiene lo que se necesita, esa es la idea principal. Excelente, entonces básicamente ese es el mensaje y pues ustedes ya saben chicos ahí, ¿no? Ustedes si se disponen, ¿no? También es interesante que ustedes entiendan de que hay un trabajo por detrás de esto y ustedes están dispuestos a trabajar sobre eso, pues se puede alcanzar grandes oportunidades como la que alcanzó Paula, ¿sí? Un fuerte abrazo chicos y nos vemos pues con otro becario en nuestro siguiente podcast aquí del Club 200. Un abrazo, chao, chao, chao. Muchas gracias.